Desde el sur de Argentina, Buenos Aires, Carmen de Patagones, el Ministerio Centro Cristiano Restaurador, recorriendo norte y sur, este y oeste, llevando palabra de Dios. Con ustedes, el apóstol Néstor Fabián Calvo. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque a través de ustedes esto se hace posible. ¿Sí? Es lindo dar para la obra del Señor. ¿Sí? Quiero saludar, me dijeron que estaba el pastor Sergio Iturbe. Allí está, levánteme la mano, pastor. Póngase de pie, los saludamos, pastor. Dios le bendiga mucho. Está con su esposa. Póngase de pie, pastora. Bienvenidos, hay una congregación que vino con ustedes. Pónganse de pie los hermanos que han venido con el pastor. Gloria al Señor. Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Tenemos personas nuevas en esta noche, personas que hayan venido por primera vez o que hayan venido ayer y no le han dado el recibimiento. Levanten su mano los que han venido por primera vez. No vamos a hacer nada raro. Ahí tenemos. ¿Sí? Gracias, Señor. Tenemos almas que han venido por primera vez. Allí tenemos más también. Amén. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y queremos seguir viéndolo siempre porque el mejor lugar que podemos estar es en la casa del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. El hombre de Dios, el rey David, dijo: mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. ¿Sí? Así que quiero predicar un mensaje. Hoy vamos a hablar Isaías capítulo 49, un mensaje que Dios puso en mi corazón. Quiero predicar en esta noche. Luego después tenemos también una ceremonia de compromiso. Qué lindo, ¿no? Porque los noviazgos dentro de la iglesia tienen que ser diferentes a los noviazgos cuando nosotros no estamos con Dios. Después tengo que entender que en el noviazgo no tiene que existir la relación sexual, porque la relación sexual está permitida por Dios dentro del matrimonio. Por eso que bíblicamente no existe el concubinato. Qué lindo cuando me hacen silencio. Sí, la palabra concubinato no existe, eso fue algo inventado. De hecho, figura en la Biblia, pero Dios no estaba a favor de eso. Entonces, ¿qué hacen hoy? Tenemos una nueva ley en el Código Civil que a partir del 2015, en agosto, comienza a funcionar. Entonces usted puede hacer contratos prenupciales ahora. Es decir, que si usted se pone de novio, usted puede decirle a su novia: mira, nos vamos a casar, pero vamos a hacer un contrato por 3 meses. Si las cosas no andan, no necesitamos divorciarnos, porque como hay un contrato prenupcial, ¿sí? El contrato a los 3 meses queda nulo. Directamente, si te he visto, no me acuerdo, como se dice por ahí. Pero bíblicamente no existe eso. Alguien un día me dijo: bueno, pero probé y no pasó nada. Total, no me casé. Bueno, pero ante los ojos de Dios, si vamos a la historia de la Biblia, en el huerto del Edén, usted no tenía que casarse por el civil. Al momento que un hombre y una mujer se unen en la relación sexual, están uniéndose en lo más profundo y en lo más íntimo. Lo que pasa es que ahora todo lo malo le llaman bueno. Y a todo lo bueno, entonces alguno me está escuchando ahora y me dice: qué antiguo este pastor. Lo que pasa es que no pasa por una cuestión de antigüedad, pasa por una cuestión de principios bíblicos. Es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan de María, la madre de Jesús? Estaba de novio ¿con quién? Con José. Por eso que el ángel tiene que presentarse ante José y le dice: no la eches. Está embarazada, pero no te engañó.
En una palabra le quiso decir. Ella va a conceder un hijo en la virginidad. Pero no la deseches, no la eches, porque Jesús va a nacer, el Cristo, el enviado, va a nacer a través de su vientre. Pero ellos eran novios. Es decir, no habían tenido contacto sexual. Por eso cuando José la ve embarazada a María, dijo, ¿qué pasó acá? Yo no fui. Entonces es bueno entender los principios de la palabra. Por eso que después las muchachas quedan embarazadas tempranamente, porque hacen las cosas indebidamente. Y los muchachos no se hacen cargo de los embarazos. Porque después hasta la cuota de alimentos tienen que terminar pasándosela los padres, porque el hijo ni siquiera trabaja. ¿Cuánto me ama usted, no? ¿Me ama mucho o no? Entonces yo tengo que vivir bajo principio. Ahora, si yo lo hice antes de conocer a Dios, perfecto, pero conociendo a Dios no lo puedo hacer, no lo tengo que hacer. Entonces cuando usted mira a una muchacha o una muchacha lo mira a usted y quieren salir de novio, el noviazgo no es un pecado. Años atrás en las iglesias evangélicas, ¡oh, está de novio! ¿Y qué? ¿Usted no salió de novio? ¿No salió de novio usted? ¿No salió de novio? Yo salí de novio, Ay, con la pastora no sabe el noviazgo que tuvimos. No le voy a contar. Nosotros salimos de novio. Y entendimos que el noviazgo es una etapa que también se tiene que disfrutar de una manera hermosa, linda. Oiga, si esto no lo hablo yo, no espere que un hermano se lo hable. Yo soy el pastor de la iglesia y tengo que hablarlo. Tengo que educar a la iglesia y los jovencitos presten atención. En Chuelechuel me miraban porque les digo, ¿quiere que le digas algo? Le digo, sí, dicen amén, gritaron todos, una iglesia chiquita, ¿vio? Así que se escuchó bien fuerte el amén ahí adentro. Le digo, ustedes hoy son el producto de la decisión de ayer. Se les terminó el amén. Yo no me puedo quejar porque es lo que yo he elegido. Yo atiendo hermanas que dicen, no, pero este hombre que tengo. ¿Y si vos lo elegiste? Si vos lo elegiste, yo no te obligué. Yo no estaba ahí, Entonces usted hoy va a hacer una decisión y esa decisión va a traer un producto mañana. Si una buena decisión hoy tienes, mañana vas a tener buenos frutos. Si tienes una mala decisión, si el chico que está saliendo te golpea, no espere que después de casado te ame. Si ahora te da flores de paliza, oiga, el femicidio es algo que existe en la Argentina. ¿Cuántas mujeres mueren por femicidio? Vio que hay muchas chicas que son muy celosas. No, acá no hay ninguna. Y un día alguien me dijo, no, pastor, si nos casamos no me va a celar más. ¿Qué? Se casó, así le fue. Y después en la casa existen los objetos no identificados, los que vuelan, ¿vio? Elegí bien en el noviazgo porque después no te podés arrepentir. Conociendo a Dios no te podés arrepentir, quedás con una marca para toda la vida. Así que si ahora no funciona, chao. Orale al Señor y pedirle un hombre que te acompañe, pedirle una mujer que te acompañe a los deseos, sueños y anhelos que puedan tener juntos y que puedan batallar, porque luego después. Un día alguien me dijo, le pregunto, ¿cuánto hace que estás con tu esposa? No, no es mi esposa. Bueno, pero ¿cuánto hace que están juntos? 11 años.
Bueno, pero es tu esposa. No, no, pero no estamos casados. Sí, pero es tu esposa. Sí, pues yo no me casé, todavía no hay papeles. ¿Pero qué papeles querés? ¿Cuántos hijos tenés? 4, me dice. No. Dios mío. Después seguimos, ¿sí? Yo cada presentación o el matrimonio o esta noche, por ejemplo, el noviazgo, es bueno eso. Señoritas, quiero darle un consejo a todas las señoritas. No pierdan su pudor de mujeres. En tu escuela, en tu trabajo, en la sociedad, no podés estar en la boca de los hombres diciendo, esa es fácil. Cuida tu pudor. Que el hombre que tienes a tu lado te honre y te cuide y te proteja. Amén. Bien, vamos a otro tema, ¿sí? Isaías capítulo 49. Son principios de la palabra del Señor, hermanos, y la verdad que no lo podemos obviar. Isaías capítulo 49, quiero hablarte de las saetas en las manos de Dios. Así que vamos a leer el versículo 1 en adelante y dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Verso 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Verso 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. Tome asiento. Quiero predicar este mensaje, ¿sí? ¿Sabe que nosotros vivimos una vida cristiana a veces sin el conocimiento pleno de lo que Dios quiere hacer con nosotros? Hemos sido llamados por Dios con un propósito. Hemos sido llamados por Dios con un propósito muy grande. Ese propósito no está establecido desde el momento en que empezaste a tener conocimiento de Dios. El propósito de Dios no se inicia cuando usted llega a la iglesia y comienza a entender en su mente, en su corazón, de que Dios es real, que Dios existe. Ese propósito de parte de Dios comenzó desde el vientre de tu madre. Hay una elección de Dios y a veces nosotros, por falta de conocimiento, por la falta de lectura de la palabra, por falta de tener intimidad con Dios, no podemos entender, no podemos comprender la magnitud de lo que significa estar con Dios y que Dios te haya llamado. A veces no podemos lograr entender que un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso, creador de todo el universo, de las cosas que aún no vemos y no entendemos, es el Dios que nos ha llamado a nosotros y que nos tiene bajo un propósito. Y que ese propósito es un propósito que no solamente se mantiene aquí en la tierra mientras que nosotros vivamos, sino que es un propósito eterno. Es un propósito que sobrepasa todo entendimiento. Es un propósito que va más allá de los pensamientos nuestros como seres humanos. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos seres individuos ante el Señor, llamados por Dios con un propósito. Diga conmigo, propósito. Dígale que está a su lado, tú tienes un propósito, porque Dios tiene un propósito. Dígaselo fuerte. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, vamos a comenzar a ver que todo nuestro entorno, que toda la relación, que todo el entorno, que toda la relación, que todos los sucesos, que todas las cosas que hemos vivido, las que hemos pasado, tanto buenas como malas, todo momento desagradable, de tristeza, de dolor, de angustia, de alegría, todo momento está trazado por una agenda especial de Dios como seres individuos ante su presencia. Cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios en medio de millones de personas que han nacido y siguen naciendo de generación en generación. En esta generación Dios te ha mirado con un propósito, te ha elegido con un propósito. Dios, en medio de los propósitos,
Lo que Él hace es trabajar en medio de todo nuestro entorno, dónde nacemos, cómo vamos a vivir, qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que vamos a llevar adelante. Muchas personas terminan preguntándose, ¿y para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Por qué tuve que nacer en este hogar? ¿Por qué tantos problemas, circunstancias, dolor, angustias? ¿Por qué tuve que vivir tantas cosas? ¿Por qué me crié con un padre alcohólico? ¿Por qué mi padre se droga? ¿Por qué mi madre no está conmigo? ¿Por qué me abandonaron desde pequeño? ¿Por qué me crié con mis abuelos? ¿Por qué mi mamá no me quiso dar amor, cariño? ¿Por qué no quiso acompañarme? ¿Por qué no la tuve en los momentos más difíciles de mi vida? Vamos entendiendo que hay un propósito de Dios. Que el propósito de Dios no es que el ser humano sufra. El propósito de Dios no es que el ser humano ande sufriendo en esta vida. El propósito de Dios es que ya el pecado que está sobre la tierra está deformando todo lo que es la moral, la familia, la ética. Entonces, cuando venimos a nacer, nacemos en una familia que no es cristiana. Hay muchos problemas, hay muchas circunstancias. No era propósito de Dios de que el hombre viviera así, pero en medio de la humanidad como se está moviendo, Dios tiene que escogerte con un propósito para que puedas interpretar y entender que Él siempre estuvo con nosotros, contigo, conmigo, y que nunca nos ha abandonado. Si nosotros tendríamos que entenderlo a Dios, alguien dijo un día, no lo quieras entender a Dios, simplemente obedécele a Dios. Entender a Dios, entender los secretos de Él, entender lo que Él quiere hacer es muy difícil, muy complicado. Aún teniendo todo el conocimiento de la palabra, todos nosotros que estamos aquí, salvo que haya uno que se hace sabio en su propia opinión, todos somos necesitados de Dios y todos somos necesitados del uno con el otro. Somos seres dependientes, creados por Dios con un propósito, con un plan, con un proyecto. Dios nos trajo aquí a la tierra, nacimos. No fue producto de una violación. No fue producto simplemente que papá y mamá se pusieron de acuerdo a tener un hijo. Antes que estuviera en el propósito de dos personas que se iban a unir en relación íntima, Dios ya tenía el propósito y tenía mi nombre escrito en el cielo. Dios sabía que yo iba a nacer. Dios sabía que yo iba a pasar por momentos buenos y malos en esta tierra. Dios sabía que iba a tener una familia, que iba a tener muchas circunstancias, que iba a ser pobre, que iba a tener mucho dinero. Individualmente cada uno de ustedes está reflejado en lo que en esta noche te estoy explicando. Ayer recordábamos junto al pastor Juan allí en Chuelechuel esos momentos que a veces Dios tiene que venir de una manera especial, porque si Dios nos llega con una manera especial a nosotros, no abrimos nuestro corazón al mover de Dios. No estamos despiertos a ese mover de Dios porque la vida fue tan injusta para nosotros. Yo podría contarte muchas cosas de las que he vivido, tú podrías contarme muchas cosas de las que has vivido. Muchos hemos endurecido el corazón a lo largo de los años. Hemos estado lejos de Dios sin creer que existía un Dios, porque simplemente todas las cosas que me pasaron. Porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas terminan diciendo, y si Dios existiera, ¿por qué tuve que sufrir? Y si Dios existiera o existe, ¿por qué tuve que vivir la circunstancia que viví? ¿Dónde estaba Dios cuando a mi mamá le estaban pegando? ¿Dónde estaba Dios cuando a mi mamá la estaban golpeando? ¿A dónde estaba Dios cuando a mis hermanos los golpeaba mi padre? ¿A dónde estaba Dios cuando yo vivía la circunstancia tan fuerte de mi vida? Una pregunta que muchas veces nosotros, siendo nuevos, siendo cristianos, nos hemos preguntado, se han preguntado, sin encontrar a veces una respuesta, sin entender lo que Dios estaba produciendo y lo que Dios quería hacer. El primer versículo de esta palabra nos lleva a entender que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos por Dios. Y fíjense cómo lo determina Dios. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó. Es decir,
Una palabra que nosotros a veces nos cuesta entender es el llamado de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte algo, usted no está aquí esta noche, aún siendo visita porque viene de otra iglesia, aún que ha venido por primera vez porque alguien te invitó. No estás aquí porque es producto de una casualidad, es producto de un plan, es producto de la agenda de Dios, es producto de que los hijos de Dios ya no se mueven por su propio parecer, sino que ya se mueven guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empieza a tomar dominio de una persona, es el que empieza a ejercer un dominio sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tus decisiones. También Dios quiere dirigirlas. Dios quiere estar también ahí en ese momento de decisiones, porque el hombre y la mujer, en medio de la situación más difícil y más problemática, lo último que va a ir a buscarlo es a Dios. Va primero a probar con un brujo, con un hechicero, con un curandero. Va a ir a probar con el que tira las cartas, con el que lee las manos. Va a ir a probar con alguien que pagando se puede solucionar un problema. El último punto que ve el hombre y la mujer es Dios. Y en una iglesia evangélica pareciera que es algo como no bueno. Ir a una iglesia evangélica pareciera que es algo bajo, algo degradante, como que no es bueno ir a ese lugar. Muchos en la sociedad hoy se están dando cuenta que dentro de la iglesia evangélica se produce simplemente la predicación de la palabra, se produce simplemente un mover espiritual donde las personas cambian, son transformadas, que no necesitan un medicamento, que no necesitan la ciencia ni la física, que no necesitan ningún tipo de tratamiento, simplemente necesitan rendir su corazón a Cristo. Cuando nosotros comenzamos a vivir ese proceso en nosotros, cuando empezamos a entender que hemos sido llamados por Dios, ser llamados por Dios no significa simplemente que Dios tiene un plan conmigo y que voy a ser pastor un día, evangelista, o voy a salir a predicar a las naciones. Gloria a Dios si ese es el llamado que vos sentís en tu vida. Pero el primer llamado que Dios te hace es poder cambiar de vida, es poder mejorar el estilo de vida que estabas teniendo, es poder mejorar ese estilo de vida que estabas llevando adelante. Ya no es posible vivir de esa manera. Entonces el primer llamado que Dios te hace es poder cambiar, ser transformado por el poder de Dios, ser cambiado por ese poder glorioso. Y un hombre y una mujer no pueden cambiar a otro hombre y a otra mujer, solo el Espíritu Santo puede cambiar a un hombre y una mujer. Cuando en esta palabra usted puede ver que Dios nos ha llamado con un propósito y que somos llamados por Dios. Fíjense que dice: me llamó desde el vientre. Llamar a una persona. En un llamado pueden ocurrir dos cosas. Yo puedo escuchar el llamado y acudir al llamado, o yo puedo quedarme sentado en el lugar sin acudir al llamado. Pero eso no significa que no escuchamos el llamado. Eso no significa que nosotros somos sordos al llamado de Dios. Cuando usted llama a una persona pueden ocurrir dos cosas. La persona lo escucha y viene rápidamente donde usted está. O puede ocurrir que la persona no escucha y por lo tanto al no escuchar no puede acercarse al llamado de Dios. Este es un tiempo que Satanás le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Cuando Dios quiere llamar a un hombre o una mujer, dice la Biblia que Israel engrosó sus oídos, los engordó y no podía escuchar la voz de Dios. Porque si hay algo que el enemigo, el diablo hace, es hacerte quedar sordo espiritualmente para que no puedas escuchar que Dios te está llamando y que Dios tiene un propósito con tu vida. Una de las cosas más fuertes que ocurren es que el diablo trabaja contra tus oídos, te deja sordo para que no puedas oír. Dios a grito te llama y te llama, porque hay un llamado que no se produjo en este tiempo. En este tiempo Dios simplemente sigue repitiendo el llamado que desde el vientre de tu madre te hizo. Por eso que muchos después, cuando llegan a Dios y llegan al conocimiento de Dios, comienzan a entender, a comprender
que desde niño Dios tenía algo especial con ellos, que Dios lo estaba llamando, que Dios lo estaba guardando, que pasaron tantas cosas malas y que nunca Dios permitió que lo tocaran, que Dios lo guardó, que pese a todos los problemas y circunstancias Dios estuvo con ellos. Luego se le abrió el entendimiento, comprendieron, pudieron ver que la mano de Dios siempre había estado, no desde el momento en que llegaron a la iglesia, sino que desde el momento en que estaban en el vientre de su madre. Llamado de Dios, hermanos amados, usted que está por primera vez aquí en esta noche, esto es un mensaje totalmente diferente. Llamado de Dios va a tener un resultado bueno si nosotros sabemos acudir al llamado. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos está diciendo en estos días, en este tiempo. Necesitamos observar, abrir nuestros oídos, escucharlo a Dios cuando nos está diciendo: te estoy llamando, hijo, tengo un plan contigo, quiero hacer cosas con tu vida, quiero tratar contigo. Hay un llamado de Dios que poco a poco empieza a tomar forma en nuestras vidas, pero que este llamado, vuelvo a repetir, siempre estuvo en nosotros. Es que ahora en este tiempo estás sentado aquí y este es el tiempo que has entendido que necesitas acercarte a una iglesia y necesitas acercarte a Dios. Este es el tiempo que Dios ha elegido volver a sonar la voz de trompeta en su boca, en sus labios, para que puedas entender que tienes un llamado por Dios y hay un propósito de Dios. Que hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer contigo, pero primero que todo necesitas entender que Dios te está llamando. Me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Nosotros con nuestros hijos experimentamos algo en estos días. Hay unos videos que nosotros teníamos del año 98 y los pusimos, conseguimos, y un hermano nos prestó las videocaseteras, ¿vio? Porque ahora ya no se usan más. Esos videos grandes que antes uno los ponía, esos cassettes enormes. Ahora uno pone un DVD y puede ver, o un drive en el televisor y puede ver imágenes. Del año 98 nosotros teníamos guardado, antes de llegar al Señor, unos videos y los pusimos. Entonces los más chiquitos miraban y veían a sus hermanos, a Emanuel, a Selén, chiquitos, recién caminando. Fabiana tenía recién un añito y caminaba ahí, y ellos los más chicos miraban y decían: ¿y nosotros dónde estábamos? ¿Y dónde estaba yo?, decía Benjamín. Y la pastora le dice: vos estabas en el cielo. ¿En el cielo? Sí, vos estabas en el cielo porque papá y mamá todavía no te habían tenido. Dios no te había enviado todavía a la tierra. Ah, y yo estaba en el cielo. Sí, y el Tuli, el más chiquitito, dice: ¿en el cielo? Sí, en el cielo. Y era toda una conversación mientras se miraba el video. En el cielo, y se quedaron con eso. Vio que ellos estaban en el cielo. Y es verdad, estaban en el cielo, porque Dios lo tenía guardado. Luego después, ya Dios, teniendo memoria de sus nombres, los mandó aquí a la tierra a nacer con un propósito. Así como usted tiene un propósito de parte de Dios, sus hijos que han nacido no son productos simplemente de una relación amorosa que has tenido, sino que es un propósito de Dios. Los hijos, en el Salmo 127 dice que son herencia de Jehová. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a nuestros hijos como una bendición. Tenemos que verlo como que son personas elegidas por Dios y que Dios nos las prestó porque hay un propósito con ellos. Tarde o temprano Dios lo va a llamar. Si hoy no están en la casa de Dios, quiero decirte proféticamente que tarde o temprano Dios lo va a llamar, lo va a traer, lo va a reunir en un lugar, porque son llamados por Dios, son escogidos por Dios, son personas que Dios ha mirado. Número 2, en el versículo 2, dice la palabra del Señor: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano
y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Presta atención, puso mi boca como espada aguda. Primero que todo, todos somos llamados por Dios y hay un propósito de Dios que se llama salvación y vida eterna. Nosotros tenemos que comprender que el primer llamado que tenemos no consiste en un ministerio. No consiste si Dios te llama a ser pastor, evangelista. Muchas personas pelean para poder ser pastores. Muchos andan renegados queriendo levantarse, hacer una sublevación y levantarse y armar una iglesia, salir. A mí me parece bárbaro cuando uno tiene un anhelo y un deseo en el corazón. Pero qué terrible es luchar a hacer algo que Dios no te ha mandado a hacer. Porque el primer llamado que Dios te pone no es que seas un pastor. El primer llamado que Dios te pone no es que seas un evangelista, un profeta. El primer llamado que Dios te pone en tu vida consiste en salvación y vida eterna. El propósito que Dios tiene es que no te pierdas en el fuego del infierno eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde las almas están ardiendo en fuego y donde no es algo místico y una fantasía inventada, sino que es palabra de Dios revelada a través de Lucas capítulo 16 versículo 19 en adelante, donde dos personas definen la vida aquí en la tierra, dónde van, dónde mueren y dónde quedan eternamente. Cuando nosotros entendemos que el primer llamado que yo tengo es la salvación, luego después vamos a ir entendiendo los propósitos de Dios en todo su esplendor, en todos los argumentos que Dios tenga. Porque ahora sí dice el Señor, y me puso mi boca como espada aguda. ¿Por qué? Porque luego de ese llamado a la salvación, a la vida eterna, Dios tiene un propósito aquí en la tierra. Dios quiere que vivas conforme a una relación con Él. Dios quiere que te pongas en la brecha, que estés con Él, que cambies tu manera de pensar, tu manera de vivir, que puedas expresar ante los ojos de Dios que lo amas, que estás con Él, no por lo que Dios te da, ni por lo que puedes ser en Dios. Hay gente que usted le saca los cargos dentro de la iglesia y dejan de participar en las congregaciones. Hay gente que si usted no lo nombra en frente de la congregación, gente que se enoja, que se pone mal porque quiere figurar. Es mentira que aman a Dios, es una mentira que tienen en su vida, en su corazón. El que ama verdaderamente a Dios no va por un cargo, no viene a la iglesia para ver si lo ponen, lo nombran o no lo nombran, porque entiende que primero que todo viene a buscar su salvación, viene a buscarlo a Dios, viene a adorarlo, viene a arrodillarse ante Él, no importando si lo nombran o no lo nombran. Le va a servir a Dios, cueste lo que cueste, sin que esté nombrado o esté nombrado. Porque es parte de un llamado que la persona siente. Gente aquí en silencio que trabaja, gente que usted no la va a ver, está sirviendo al Señor, gente que no la nombramos, gente que no figura, gente que no se sube arriba de una plataforma para que la vean, pero sirven a Dios, aman a Dios, tienen a Dios en su corazón. Cuando usted entra aquí en la iglesia encuentra gente en vigilancia, porteros, gente que está parado en una puerta y que simplemente no son vistos quizás por nadie, pero son personas que aman a Dios, que quieren estar con Dios y que sienten que tienen un llamado de Dios. Hoy pareciera con los moveres que hay, que simplemente Dios tiene un llamado con el que predica. Dios tiene un llamado solamente con el que es pastor, con el que es profeta, evangelista. Si no tienes un ministerio, pareciera que no eres un llamado de Dios. Yo quiero decirle que los que están aquí arriba, que son músicos, que cantan, que alaban a Dios, que tocan un instrumento, tienen un llamado de Dios. No son pastores, no son líderes, no son evangelistas, no son gente quizás nombrada, pero tienen un ministerio y cada vez que lo ejecutan, la gloria de Dios se mueve, las cadenas se rompen y el mundo espiritual se abre. Usted es sano, libre por el poder de la alabanza que Dios ejecuta en este lugar. Cuando nosotros entendemos lo que significa ser llamado por Dios, ahí viene el otro punto donde Dios te va a poner como una espada aguda. Y la espada que hace, corta, penetra, rompe, convierte el alma a la espada. Cuando tu boca habla, la gente se convierte.
Amados, los años me hacen ver a veces falencias, calamidades que la iglesia evangélica va teniendo y que cada vez se van incrementando cada día más. Hay un hambre de poder. Hay un hambre de poder estar, de poder figurar, de que te nombren. Pastor, quiero trabajar. Trabaje, hermano. No, pero nómbreme en algo. ¿En qué quieres que te nombre? Trabaja. No, pero a mí Dios me llamó. Y si Dios te llamó, entonces trabajale a Dios. Así un pastor un día se presentó frente a un obispo, a un apóstol. Le dijo, mire, a mí Dios me llamó. Y me llamó a tal ciudad. Y tenía que viajar y hacer 200, 300 kilómetros con su familia. Entonces el apóstol lo escuchó. Cuando terminó le dijo, bueno, a vos te llamó Dios. Y si a vos Dios te llamó, entonces te tiene que dar los recursos para que viajes también. Yo no te llamé, hijo. ¿Por qué me venís a pedir a mí si yo no te llamé? ¿Está aquí, iglesia? Entonces Dios me llamó, pero deme los recursos para moverme. Dios me llamó, pero pónganme y nómbranme. Dios me llamó, pero háganme el ministerio, ayúdenme. Y Dios no es así. Si Dios te llama, Dios se hace cargo de tu vida ministerialmente. Estos días le decía algo al pastor Juan y a la pastora Marcela. Y se lo decía a los pastores así también de la Marque y de Chuel. Y se los voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos tienen fe? Levánteme la mano los que tienen fe. No le voy a decir nada ni voy a hacer nada, así que levante la mano tranquilo. ¿Sí? ¿Cuántos tienen fe? ¿Usted tiene fe? No, yo tengo fe. ¿Qué, pastor? ¿Usted tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Por qué se le va apagando el amén? ¿Que van perdiendo la fe? ¿Tienen fe? Bueno, yo tengo fe. ¿Pero qué tiene? ¿Más fe? No. Yo tengo fe. Pero pastor, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Usted tiene fe? Yo tengo fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia la vas a hacer cuando acciones. ¿Tienes fe? Mostrámelo con tus hechos. ¿Tiene fe que los enfermos se van a sanar? Anda a buscarlo al hospital. Ponele la mano. Orá. ¿Está aquí? Sí. ¿Tienes fe que Dios te va a levantar como un profeta? ¿Tienes fe? Terminó. ¿Tienes fe que Dios este año te va a prosperar, te va a bendecir y que tu vida va a cambiar? Pues muévete en un plan de acción y ejecútalo. ¿Qué dijo Santiago? El hermano Santiago, el apóstol Santiago, ¿qué dijo en la Biblia? La fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con las obras que hago. Entonces yo le decía a los pastores, ¿ustedes tienen fe? Amén, yo tengo fe. Yo no estoy diciendo que tengan menos fe y yo tengo más fe. Estoy diciendo, ¿ustedes tienen fe? Yo tengo fe. Por eso que cuando me tuve que mover y Dios me habló y me llamó y me dijo, te puse como espada aguda. Te puse en un lugar, te planté en un lugar. Me moví en fe. Dejé mi trabajo, dejé todas las cosas por una orden de Dios. Dios me dijo, haz esto y esto. La gente alrededor mío me decía, estás loco. Estás loco. Anoche me enteré que me trataron de loco también acá. Después vamos a hablar con Miguel. Amén. Pero bendita locura. Porque si tenés un loco que te lleva por buen camino, si tenés un loco que presenta un desafío y el Espíritu Santo abre las puertas, tenés un loco bueno.
que lo que quiere es alcanzar una ciudad. Entonces ustedes me dicen que tienen fe y no pueden ganar ni a su hijo. ¿Está aquí? Sí. Entonces tengo poca fe, pastor. No, tienes fe. Pero ¿qué falta, pastor? Acción. Tienes que moverte. Tienes que accionar. Yo le decía a los pastores allí en Chuelechuel, en La Marque, accionen. Si Dios te reveló una palabra, móvete en la palabra. ¿Qué te dijo el Señor para este 2015? ¿Qué te habló el Señor en estos días? Dios te llamó, te puso como espada aguda. Tiene un plan Dios con tu vida. Entonces tienes fe, tienes que moverte en esa fe. Porque el llamado de Dios sobre nosotros se tiene que ejecutar. El llamado de Dios sobre nuestras vidas se tiene que ejecutar. Por eso dice el versículo 2: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces usted imagínese a un arquero, no el arquero que ataja el fútbol, sino el arquero que tenía el arco y la flecha. La aljaba era el lugar donde las flechas se guardaban y las aljabas iban detrás de las espaldas. Entonces el arquero tomaba la flecha y la ponía en su arco y se preparaba para lanzarla. Y nosotros fuimos llamados por Dios en un propósito, primero de salvación, luego tiene un plan Dios con nosotros. Nadie en esta noche que está escuchando este mensaje aquí sentado delante de la presencia de Dios puede decir: yo no soy llamado por Dios. Eres llamado de Dios. Lo que pasa es que el plan que Dios tiene contigo no es el mismo plan que tiene con el que está a tu lado. Los planes son diferentes. Entonces nosotros medimos el llamado de Dios si es que estoy en una plataforma, si estoy sirviendo, si estoy en la puerta. O usted puede estar sentado en esta noche en este lugar y no está sirviendo en ningún lugar todavía, pero usted es una persona que ha sido llamada por Dios. Es una persona que Dios tiene un plan para lanzarlo. Esta palabra hay que tomarla con mucha fe. Esta palabra hay que tomarla con fe, con confianza, saber que soy una persona preparada por Dios, capacitada por Dios. Y que todo lo que a mí me falte, Dios lo va a seguir haciendo. Me va a ir perfeccionando. Él es el que comenzó la obra y Él es el que la va a terminar. No soy yo, es Dios. Me puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Sí, el llamado de Dios. Luego después me pone como una espada aguda para ir, predicar el evangelio, llevar el mensaje de la salvación. Oiga, hermano, hermana, si usted en el 2014 no ganó un alma, usted no está dando fruto. Así sea un líder, así sea un hermano, así sea un músico, así sea un cantante. Si usted no gana almas, usted no da fruto, porque en el reino de los cielos no se da fruto de otra manera sino ganando almas. Porque el mandato principal que Dios nos dejó es amor por las almas, ir por los perdidos. Usted no necesita tener un cargo para decir soy un llamado de Dios para poder ir a buscar a los perdidos y traerlos a la casa del Señor y ponerlos en el redil de Dios. Simplemente necesitas entender que has sido llamado por Dios y que tienes que salir expulsado como una espada bruñida, como una flecha bruñida preparada para poder ser lanzada por el arquero que es Dios. Cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a predicar el evangelio. Comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Me guardó en su aljaba. Mire lo que dice el 3. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Diga conmigo: Dios me quiere usar. Diga conmigo: Dios tiene planes conmigo. Dígalo con convicción.
¿Sí? Dios tiene planes conmigo. Convicción. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo conmigo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo me va a llevar a recorrer muchos lugares llevando el mensaje de la palabra. Yo estoy seguro que hay naciones que van a abrir puertas para que nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio de la paz de Jesucristo. Yo estoy seguro, tengo convicciones, tengo seguridad. ¿Por qué? Porque en el secreto Dios se me manifestó y me dijo lo que iba a hacer conmigo. Entonces yo tengo fe, tengo confianza. Yo le creo a Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Cuánto le cree a Dios? ¿Cuánto le cree? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque conforme lo que crees es conforme lo que vendrá. Es conforme a lo que vas a recibir en tu vida. Cuando tú tienes la seguridad y la convicción clara de que Dios te llamó, no hay nada que te pueda detener y que te pueda parar. No hay nada que te pueda hacer frente. No hay nada que te pueda obstaculizar el trabajo que vas a realizar para Dios. No hay nada. Y yo en esta noche no solamente le estoy hablando a personas nuevas que han llegado por primera vez o poco tiempo. Le estoy hablando a gente que hace años que está dentro de la iglesia y que está perdiendo el tiempo porque Dios lo ha llamado. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, pero el primer propósito y el primer plan es salvación y vida eterna para tu vida. Luego después es que puedas dar frutos, trayendo almas al Señor, ganando almas al Señor. Luego después también Dios te prepara, ¿para qué? Para que puedas hacer la obra del ministerio. La gente generalmente se imagina que vos sos pastor, entonces directamente subís a una plataforma y vienen 500, 600, 700 personas de la noche a la mañana. Entonces estás pegando un par de gritos los días domingos y qué fácil que es ser pastor, pero resulta que hay toda una trayectoria, un trabajo de caminar las calles, de caminar y entrar a los hogares, de orar, de clamar, de gemir, de estar en la presencia de Dios, de vivir una vida apartada en santidad, de poder darle a Dios aún lo que no teníamos, de poder entregarnos completamente, de poder brindarle a Dios todo, de a lo último decirle al Señor: bueno, Señor, no tengo nada, pero si algo me queda, aquí estoy. Señor, si algo puedo hacer, si para algo te puedo servir, tómame, toma mi vida, Señor, me rindo ante tus pies. No soy nada, simplemente quiero que me uses. Cuando la persona comienza a entender y a comprender el principio del llamado de Dios, comienza a entender todo su entorno, por qué vivió circunstancias, sufrimientos, dolores, angustias. Yo hace muchos años que dejé de reclamarle a Dios por qué tantas cosas había vivido. Porque cuando Dios me sanó y Dios me hizo entender que Él me había llamado, rápidamente entendí que Dios tenía un propósito conmigo. Rápidamente entendí que Dios quería hacer algo conmigo. Rápidamente entendí que Dios tenía un plan con mi vida. Rápidamente entendí que el plan de Dios era ejecutar su gloria, se iba a glorificar sobre mi vida. Me iba a usar para su gloria, como te quiere usar también a ti en esta noche, en este tiempo, en estos días. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Quiero cerrar leyendo un pasaje bíblico de la palabra del Señor. Santo es el Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 4. Quiero cerrar el mensaje con esta palabra. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado y que hay un propósito de Dios con nosotros, fíjese lo que dijo Habacuc: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Quiero leerlo de vuelta, este pasaje bíblico. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Eres un elegido, una elegida de Dios. Eres una persona que Dios ha llamado con propósito. Él te cubre con la sombra de su mano.
Nada te faltará. Dios te sustentará. No tengas miedo. El temor paraliza. El temor no deja que una persona pueda ver verdaderamente la gloria de Dios. El temor paraliza a una persona. Cuando nosotros somos atemorizados por una circunstancia, no nos podemos mover ampliamente. Nos trabamos, tenemos un problema, una circunstancia nos hizo tener temor. Pero quiero repetirte esto en esta noche, porque el Espíritu Santo me mandó a predicarte este mensaje. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. En la mano de Dios está el poder. El poder para que puedas entender que todo lo que estás viviendo y todo lo que has vivido es parte de un proceso y un propósito el cual Dios te ha llamado. Quiero que junto conmigo por un minuto cierre sus ojos, por favor. Jesús está aquí. El Señor está en este lugar. Oh Señor, es grande la gloria de Dios aquí en este lugar. Lo que se ha manifestado en toda esta noche es glorioso. Y Él se manifiesta a tu vida porque Él te quiere hacer entender que no eres producto de una casualidad, eres producto de una elección de Dios. Dios te miró. Te miró cuando ni papá ni mamá quizás te tuvieron en cuenta. Te miró cuando quizás a veces ni siquiera te sentís correspondido, correspondida por tu esposo o tu esposa. Él te miró, te eligió. Y entender la magnitud de lo que significa ser un llamado de Dios es algo tremendo. Entender lo que significa la magnitud de que Dios haya puesto la mirada en ti es algo tremendo. Entender que el Espíritu Santo te acompaña todos los días, como decía el hermano que nos ministraba en la alabanza. Él dijo: voy a hacer de cuenta que Dios va conmigo, pero en realidad Dios iba con él y está con nosotros. Su Espíritu Santo ha elegido a las personas, te ha elegido a ti. Todas las circunstancias, aún en el dolor más fuerte que hayas tenido, la pérdida más fuerte que hayas tenido, el Señor siempre estuvo en todos los asuntos y va a estar en todos los asuntos de tu vida mientras que tú se lo permitas. Mientras que usted esté ahí con el Señor, tomado de la mano, y le diga sí al Señor y le abra su corazón, puedo asegurarte que el Espíritu Santo siempre estará sustentándote, fortaleciéndote, levantándote, dándote siempre esas fuerzas que necesitas. No es producto de una casualidad, es producto del poder de Dios sobre la vida de un hombre y de una mujer.